Obviemos que tengo el pelo que parece kilométrico. Hoy os traigo un vídeo que trata sobre mi colección de libros de arte, en concreto todos los que pertenecen a la editorial de Taschen. Espero que os guste. Bien, antes de ahondar en qué libros conforman mi colección de libros de Taschen, me gustaría hacer una pequeña introducción de cuál es la editorial Taschen, de dónde procede y por qué es tan famosa dentro de los libros de historia del arte o de arte en general. Para aquellos que no lo conozcan o que no posean dentro de su colección libros de arte, Taschen es una de las editoriales con más renombre dentro de Alemania y del mundo entero. Es una de las editoriales que más libros vende por año y de las más conocidas. Sí es cierto que el número de tiendas físicas es internacional, pero no una cuantía desorbitada. Bien, lo primero que deberíamos de explicar es de dónde procede el nombre de Taschen. Taschen en alemán significaría bolsillo o bolso, dependiendo del contexto que se utilice. Bien, pero la palabra Taschen no procede de su traducción al alemán o de su contexto de libros de bolsillo, sino del apellido de su fundador, es decir, Benedikt Taschen. Benedikt Taschen era un joven alemán que nació en 1961 en la ciudad de Colonia. A la edad de 12 años ya comenzaba a vender cómics de segunda mano procedentes de Estados Unidos puerta por puerta. A la edad de 15 años ya era económicamente independiente. Y a la edad de 19 años abría su primera tienda, llamada Taschen Comics, en la ciudad de Colonia, donde él había nacido. Bien, a partir de la apertura de su primera tienda, eso fue una carrera en ascenso. A pesar de que Benedikt Taschen se había dedicado principalmente a la venta de cómics, tras la apertura de su primera tienda, decidió invertir en una serie de libros de René Magritte que estaban descatalogados, en total 40.000 ejemplares. Estos estaban escritos en inglés, pero aún así en cuestión de unas semanas consiguió vender todos los ejemplares por el doble de precio. Con esto, Benedikt Taschen se dio cuenta de dos aspectos. Primero, la falta que había de libros de historia del arte que estuviesen en más idiomas, a excepción del alemán. Recordemos que él es de procedencia alemana. Y segundo, libros de historia del arte que fuesen asequibles para el público. Bien, con los beneficios obtenidos de estos libros que vendió de René Magritte, consiguió lanzar su primer libro de historia del arte o de arte en general. Este fue dedicado a la fotógrafa Annie Leibovitz, que aquellos que no la conozcáis os recomiendo realmente, busquéis por Google su colección de fotografías recreando películas de Disney. De hecho, Taylor Swift hizo de Rapunzel. De verdad, merece mucho la pena. Bien, este libro que le dedicó a Annie Leibovitz era el primero que poseía con su sello, es decir, con el sello Taschen. Bien, a partir del lanzamiento de este libro de Annie Leibovitz, el siguiente fue dedicado al pintor Pablo Picasso, teniendo en cuenta que fuese un libro asequible económicamente para todos los públicos. Y por último, también sería en 1985 cuando fundaría su serie básica de historia del arte, o su serie básica de arte, estructurada en tres categorías: arte, arquitectura y género serían etapas estilísticas. Bien, a partir de ahí se puede decir que la editorial Taschen posee una amplia variedad en temática, abarca desde la historia del arte de la pintura, escultura, arquitectura, fotografía, moda, cine, arte pop, incluso sexy books, que serían como un poco pornográficos, y la música, estilo de vida, gastronomía, desarrollo de ciudades, etc. Bien, y por último, una de las categorías más prolíferas dentro de esta editorial sería la categoría sumo. Para aquellos que no lo sepan, los libros de Taschen generalmente se dividen o bien por la sección a la que pertenece, es decir, al conjunto de serie de libros que pertenece, o por su tamaño. Existen libros XL, XXL o los sumos. Los sumos serían casi medio metro de libro, y el primero que fue creado por la editorial fue dedicado al fotógrafo Helmut Newton y se consideró el libro más grande del siglo XX. Pues bien, tras esta pequeña introducción de dónde pertenece la editorial Taschen y cómo fue fundada, me gustaría presentar todos los libros que yo tengo de la editorial. Es altamente recomendable para aquellos que estén comenzando a introducirse en la historia del arte o aquellos que quieran crear una pequeña colección o enciclopedia en torno a la historia del arte sin dejarnos los riñones. Bien, voy a comenzar desde la serie menor, es decir, la serie de arte básica de Taschen, los libros que yo tengo
que solo son 3, y de ahí pasaré a la Biblioteca Universalis, y de Biblioteca Universalis pasaré a aquellos que no pertenecen a ninguno de los dos formatos, es decir, que sean o bien XL, XXL y Sumo no tengo, pero bueno, esas dos categorías. En torno a la serie básica de arte, como ya he comentado, fue fundada en 1985, lo que quiere decir que el formato ha ido cambiando conforme han ido avanzando los años. De hecho, este es uno de los más recientes que fue lanzado mientras que yo estaba estudiando Historia del Arte, es decir, en torno a 2009-2013, y es una serie básica que costaba en torno a los 10 euros, si no recuerdo mal. Estos libros ya están descatalogados. ¿Por qué? Porque tras el 30 aniversario del lanzamiento de esta serie, Taschen decidió relanzar o rediseñar su diseño de la serie básica de arte. Entonces, ahora los libros que se pueden conseguir son esta serie, que empiezan a cambiar de pasta blanda a pasta dura. Quizás no el primero, pero uno de los primeros libros que tuve de Taschen, y fue dedicado al pintor Andy Warhol. Y en cuanto a su precio, sí es cierto que eran unos 10 euros, si no recuerdo mal, porque ya hace bastante años. Pero según he estado mirando por internet, en la casa del libro sí se puede seguir consiguiendo algunos de ellos y están en torno a los 7-8 euros. Y otros están tan descatalogados que están por 140 euros. Si aquellos sois un poco friki como yo, que os gustan todos que tengan la misma altura y el mismo diseño todos juntos, os recomendaría que en lugar de estar invirtiendo en estos libros que os va a costar mucho trabajo completar la colección, os hagáis con la serie blanca. Es decir, yo lo llamo la serie blanca por diferenciarlo, pero la nueva serie de libros de Taschen. Pues bien, en cuanto a esta nueva serie de libros de Taschen, de la serie blanca como yo la llamo, el diseño cambia positivamente desde mi punto de vista. Este es un libro mucho más fino y práctico a la hora de llevarlo en la mochila, la verdad, o en el caso de llevarlo a la universidad. Este queda muy bonito en la estantería, queda precioso. Y es pasta dura. Yo soy una friki de la pasta dura, pero sí es cierto que si en el caso, como me ha pasado a mí, que he tenido que llevarlo a la universidad, se puede dañar fácilmente. Pero bueno, en cuanto al contenido, es exactamente el mismo contenido que nos encontramos en estos libros. Lo único que se ha modificado es más el diseño que el contenido. Las imágenes tienen una calidad excelente, por ejemplo con el edificio de la Escuela de la Bauhaus de Sau. Y bueno, este en cuanto a gropios también es fantástico. Yo lo tuve que comprar ambos para un seminario de la universidad y es fantástico. Es decir, la información es concisa pero muy clara. Bueno, no podemos decir que sea un libro de 500 páginas, de hecho os lo enseñaré que tengo otro libro de la Bauhaus que es mucho más completo, pero para tener una primera perspectiva en cuanto al tema, pues siempre está bastante bien. Bien, un aspecto que me gustaría comentar en torno a los libros de Taschen es la cantidad de idiomas en los que se puede conseguir. La mayoría de libros que yo tengo de Taschen los he comprado a partir de la misma página web de la editorial. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de libros que yo he adquirido son en periodos de oferta, que ahora os comentaré cuál. En torno a finales de febrero y también a finales de junio, Taschen realiza su outlet. Entonces intenta sacar todos los libros que están o bien de exposición o que ya no van a ser relanzados, que van a tener un rediseño, ponerlos más baratos, entre un 25 a un 75% más barato. ¿Qué ocurre? Pues que cuando lo pillas de oferta, generalmente yo como lo compro de Taschen.de Alemania, lo tengo que comprar en alemán. Si lo compráis sin oferta ninguna, la ventaja que tiene es que podéis, si queréis los libros simplemente todos en inglés, lo podéis pedir, y si los queréis en alemán, francés e italiano, también es posible. Como he dicho que algunos son de oferta, había limitación. Entonces no todos los libros que he podido comprar los he comprado en español, sino que los tengo tanto en español e inglés como en alemán. A partir de ahí me gustaría comenzar a enseñaros los libros que tengo pertenecientes a la Biblioteca Universalis, que es otra de las secciones que posee Taschen, pero en lugar de ser un libro en torno a las 100-120 páginas, pues pasa de 400 a 700 páginas, lo que viene a decir que es una pequeña enciclopedia concisa y compacta. Por lo tanto, entrará en mucho más detalle y la calidad de la fotografía también es perfecta. Es decir, yo en cuanto a calidad de fotografía nunca me puedo quejar de Taschen porque es uno de los libros que más me gusta adquirir y es fantástica. Bien, estos serían algunos de los libros pertenecientes a la colección de Biblioteca Universalis. ¿Qué precio de venta tienen estos libros? Estos están a 16 euros. Bien, ahora os voy a enseñar un total de 10 libros de la Biblioteca Universalis. En cuanto a temática, tanto principalmente de historia de la pintura, serían nombrados como la obra completa de tal artista. Y después también tengo 2 libros de historia de la moda o de moda y de sus diseñadores, y por último uno de fotografía del siglo XX. Bien,
Este sería la obra completa del Bosco, que es uno de mis pintores preferidos y como en la mayoría de libros posee un orden cronológico. Y algo bastante positivo y que yo siempre agradezco en torno a estos libros es que en la parte final del libro casi todo de ellos posee como una tabla con sus obras principales, es decir, con un recorrido cronológico por cada una de sus obras y especificando cuáles son los detalles básicos o un pequeño desarrollo estilístico y histórico en torno a las obras. Algo que decía el día que abrí este libro principalmente es que si conocéis la obra de Bosco, sus cuadros son de grandes dimensiones pero con un innumerable número de detalles. Pues que aquí en Taschen, por ejemplo, os voy a buscar un detalle del Jardín de las Delicias, vienen bastantes páginas en las que tan solo se muestran detalles de la obra, es decir, también se muestra la obra completa, evidentemente, pero aparte posee un gran número de detalles en torno a la obra. Y en segundo lugar me gustaría enseñaros la primera parte de la obra de Miguel Ángel. Este sería el primer volumen en el que se trata su obra completa de pintura, escultura y arquitectura, pero existe un segundo volumen. De nuevo, al igual que el Bosco, el libro de Miguel Ángel posee bastantes detalles y tiene un orden cronológico. El tercer sería la obra completa de Vermeer. Este lo tuve que coger en alemán porque no había opciones de otros idiomas. Y bueno, este es uno de los libros que llevo bastante tiempo detrás de él. También es cierto que me quise hacer con la obra completa de Dalí, de hecho creo que estaba en español, pero se agotó porque lo dejé pasar un día. Después, otro de los libros que tengo en alemán sería la obra completa de Caravaggio. Este, que se me ha abierto directamente por la página, es bastante curioso y la verdad que merece la pena invertir en él por detalles como este. Bien, aquellos que no conozcáis esta obra, se trata de la vocación de San Mateo y bien, aparece en primer lugar aquí la imagen de la pintura y ahora si abrimos la página pues se puede ver casi en tamaño A4 la pintura y así contemplando mejor los detalles y el uso del claro oscuro. Creo que el siguiente voy a enseñaros es Van Gogh. Este es el primer libro que tengo que pertenece a la Biblioteca Universal y lo compré básicamente porque estaba en una época que me encantaba mucho Van Gogh, me sigue encantando, pero vi el libro y es que me enamoré. Entonces, este sí que lo pedí en español, este lo compré por Amazon y el libro es belleza pura, las páginas están un poco amarillentas, se nota el paso de los años ya. Bien, el siguiente que me gustaría enseñar en cuanto a historia del arte sería este dedicado al impresionismo, que, bien, uno de los libros que está por llegar es la obra completa de Monet. Por eso me pregunté bastante si realmente quería comprarme un libro en el que se tratase solo el impresionismo. Aún así, al final me decanté por él. Y este es uno de los libros más gorditos, de casi 800 páginas, 781. Y ya por último, en cuanto a la historia del arte, pues tengo el de la Bauhaus, que este, al igual que el de la Bauhaus y Gropius de la serie básica de arte, me lo compré como complementario a un seminario que tenía de la universidad y que es bastante recomendado en todas las universidades alemanas. Este fue escrito por Magdalena Droste, que es una historiadora del arte alemana, al igual que el pequeño volumen de la Bauhaus. Este volumen en concreto fue relanzado en 2019 como motivo del aniversario de la Bauhaus. Entonces, este en concreto altamente recomendable, sobre todo si os gusta el movimiento de la Bauhaus. Y bueno, ya de ahí yo pasaría a la siguiente temática, que es la que más me interesa, y es en torno a historia de la moda. Cuando estudié historia del arte, uno de los temas que a mí me resultó más carente o que se trata bastante poco en torno a la carrera es historia del traje o historia de la moda. Es por ello que me quiero hacer con una colección en la que yo sé, de forma autodidacta me formé en el tiempo. Dos de los libros que tenía ya visto desde hace bastante tiempo es el de Historia de la Moda y este de 100 diseñadores contemporáneos. Bien, este de 100 diseñadores contemporáneos en concreto tiene un desarrollo enciclopédico y viene mostrando algunos de sus diseñadores y para qué casa trabajó. Entonces, sí es cierto que en cuanto a información tan solo es introductorio, es decir, habría que investigar mucho más en cuanto a cada uno de los diseñadores, pero como que te da unas nociones básicas. Por ejemplo, aquí tenemos a Donna Karan. La verdad que me alegró mucho cuando llegó, además me parece precioso, precioso. Y después,
Es un libro de historia de la moda, pero no de historia de la moda en general, sino en concreto enfocada a la colección del Instituto de Moda de Kioto. Entonces realiza un desarrollo desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando la tecnología ya tiene un papel bastante fundamental dentro del mundo de la moda. Sí es cierto que faltan bastantes siglos de moda, pero como primer contacto pienso que está bastante bien. Entonces aparecen desde el siglo XVIII con la aparición del rococó hasta, como he dicho, hasta principios del siglo XXI. Por ejemplo, este es uno de mis diseños favoritos de Yves Saint Laurent, que es enfocado a la colección que realizó en torno a Mondrian. Y ya por último tengo el libro de fotografía del siglo XX. Este también está enfocado a la colección de un museo en Colonia, el Museo Ludwig, que para aquellos que no lo sepáis, este museo fue fundado en 1976 y posee un apartado de la exposición permanente que está dedicada únicamente a la fotografía. Pues bien, de ahí tan solo me quedaría por enseñaros dos de los libros que no pertenecen a ninguna de estas series. Sería, en primer lugar, este y este, que es de una de mis actrices favoritas, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn y fotografía para mí es la belleza hecha libro. Y es por eso que me hice con él. Pros y contras. La calidad de la fotografía, como digo, pro, perfecto. Me ha servido el libro para tener mucha inspiración en cuanto a ideas para post, ideas para ideas para post, ideas para stories, ideas para vídeos. Por ejemplo, aquí he dicho, este es el mood. Negativo, dos cosas principales, que eso yo no me percaté cuando lo compré. Es un libro de fotografía, es decir, que apenas encontraremos texto. Segundo, los pies de foto no aparecen junto a cada una de las fotografías. Es decir, si queréis buscar más detalles en torno a la fotografía, tenéis que ir hasta el final del libro, leerlo y volver a la página. ¿Qué ocurre? Si tenéis más o menos idea en torno a la vida de Audrey Hepburn, podéis seguir la fotografía sin necesidad de ir siempre de adelante para atrás. Pero si no sabéis a qué momento pertenece, pues entonces es bastante... Y ya por último, es el libro que yo catalogo siempre como la joya de la corona. Este fue el libro que conseguí con el outlet de Taschen del año pasado. Para mí fue un sueño de libro y lo conseguí por 60 euros menos de su precio original. Pues bien, es el único libro que tengo de mayor tamaño, en formato XXL, los archivos de las películas de Walt Disney. Ay, madre mía, cómo pesa. Pues bien, lo voy a dejar así, espero que se vea un poco. Pues bien, ¿por qué me hice con este libro? Principalmente porque soy fan de Disney y segundo porque también colecciono los libros de arte de Disney. Y sí es cierto que los antiguos clásicos de esta factoría cuesta bastante encontrar libros en torno a ellos. Sí es cierto que hay una serie de archivos que se pueden seguir adquiriendo, pero aquí es que este es un sueño del libro, que es la joya de la corona para mí, en serio. Pero aquí hace un desarrollo desde los inicios de Disney hasta los años 60, pues que a partir de ahí todos los filmes que me falten pues lo puedo complementar con otro tipo de bibliografía, pero me parecía bastante interesante. No solo aparecen películas que al final fueron lanzadas por Disney, sino también algunos proyectos inconclusos o gran cantidad de bocetos. Para mí un libro que incluye no solo fotografías originales de Disney, sino los bocetos de las películas es un tesoro. Y en este libro hay muchos bocetos. ¿Qué ocurre? No es práctico a la hora de leer, sinceramente. No es práctico porque el libro pesa una barbaridad y a la hora de abrir a mí me da mucho miedo de que se rompa. La encuadernación es perfecta, no me puedo quejar, pero sí es cierto que tengo siempre ese miedito. La verdad es que estoy muy contenta de tenerlo en casa. No me arrepiento para nada de haberlo comprado. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado mi colección de libros de Taschen. Me gustaría que me comentaseis si ustedes coleccionáis también libros de arte, cine, etc. O cuáles son vuestras joyas de la corona en vuestra biblioteca. Y bueno, os leo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo no olvidéis en darle a like, suscribiros, activar la campanita, etc. Un besito.